Mi nombre es Alexandra Sánchez Rodríguez, pertenezco a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Higüey. Estoy cursando la asignatura Literatura Hispanoamericana Contemporánea con la maestra Margarita Corporán. En esta exposición estaremos tratando lo que son la unidad 1 y 2, en donde la primera unidad es las tendencias de vanguardia a la nueva poesía. En esta podemos ver que las vanguardias literarias son el conjunto de movimientos desarrollados dentro de la literatura durante la primera mitad del siglo XX. Se busca la renovación y libertad de expresión. La literatura vanguardista, especialmente a través de la poesía, reacciona contra los valores, las producciones estéticas anteriores y la tradición literaria. En ese mismo orden, las vanguardias literarias son 7, en la que destacan el cubismo, futurismo, expresionismo, creacionismo, dadaísmo, ultraísmo y surrealismo. Acerca del surgimiento, el vanguardismo surge a finales del siglo XIX en medio de una crisis religiosa, filosófica y cultural que desencadenó una desacreditación y destrucción de varios signos y valores tradicionales. A principios del siglo XX, las grandes tensiones entre los países de Europa se debían a la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y el surgimiento de la ideología socialista que se dieron origen en la Unión Soviética en 1917. En ese mismo orden, dentro de las características de las vanguardias literarias, se caracterizó por romper las reglas de composición. En una poesía se opusieron al refinamiento del lenguaje y experimentaron con la tipología y la sonoridad. En la narrativa, el narrador se desdobló en múltiples voces y se prestó mayor atención a la construcción interior del personaje. El espíritu vanguardista también impulsó la obra de autores que singularmente rompieron los paradigmas. En grandes rasgos podemos destacar las características generales literarias de la vanguardia, que son libertad de expresión. Los escritores vanguardistas innovaron y experimentan a través de sus obras, las cuales sirven como vía para expresarse libremente y romper con los establecimientos por la tradición. Otra característica es oposición a la realidad, a la producción de la realidad, transformación y experimentación, entre otras. En ese mismo orden, uno de los principales autores de las obras ultraístas fue Jorge Luis Borges, que fue un escritor y poeta argentino. Entre los años 1914 y 1921 se estableció en Europa, donde se vio influenciado por las vanguardias y participa en el ultraísmo. Una de las obras poéticas más marcadas por esta tendencia es Fervor de Buenos Aires, en 1923. También se puede interesar el cuento de El Alet de Jorge Luis Borges. El surrealismo es la más importante de las vanguardias literarias, que surge en 1924 de la mano de André Breton y con la aplicación del primer manifiesto surrealista en 1924. Esta corriente vanguardista, siguiendo a Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, pretende automatizar la psique como afirma Breton. Es un dictado del pensamiento con ausencia de todo control ejercido por la razón, al margen de toda preocupación estética o moral. Se caracteriza por la exteriorización de la psique, la escritura automática y un gran empleo de imágenes y metáforas. También la poesía negroide
que se presenta como fenómeno propio de la década de los años 20, cuando el interés por el jazz en América del Norte, la rumba y la plena en las Antillas comienza a tener auge. Nace en Puerto Rico en 1925 con la publicación del poema Pueblo Negro de Luis Pález Matos. Este estilo poético trata de contar diversos aspectos de la vida y costumbres del negro por medio de versos que capten los movimientos y ritmos de su folclore, música y danza. Dentro de los representantes de la poesía negroide encontramos a Nicolás Guillén Másimo, que fue un cubano destacado por su gran aporte a la poesía negroide. Su obra más destacada fue Viene un barco negro. También se destaca Manuel del Cabral, que fue un gran representante de la poesía negroide, nacido en Santiago, República Dominicana. Sus poesías más destacadas, permanecientes en este movimiento, son Negro sin risa y Manso y Negro Manso. También dentro de las características es el uso de un lenguaje que imite el modo particular del habla de los negros. Dentro de esta poesía de Manuel del Cabral, Negro sin risa, voy a recitar una estrofa que dice: negro triste, tan triste, que en cualquier gesto tuyo puede encontrar el mundo. Tú que vives tan cerca del hombre, sin el hombre, una sonrisa tuya me serviría de agua para lavar la vida, pero casi no se puede lavar con la otra. Este es un poema de Manuel del Cabral. En ese mismo orden, dándole paso a lo que es el posvanguardismo, mediados del siglo XX, se caracterizó por el rechazo al optimismo idealista de las vanguardias, que evadían la realidad a través de la poesía. Los posvanguardistas en este marco eran escritores cercanos al existencialismo y al surrealismo, que rechazaban las estructuras rígidas en el lenguaje poético. Por sus características se suele definir el posvanguardismo como antipoesía. Este conjunto de autores, donde se incluye al mexicano Octavio Paz y al chileno Nicanor Parra, buscaban quitarle solemnidad a la figura del escritor y a la poesía en general. Las obras del posvanguardismo apostaban por el montaje de diversos fragmentos heterogéneos a modo de collage. La denominación de posvanguardismo se asocia a la actitud de estos poetas respecto a las vanguardias. Aquí se manifiesta una clara preocupación no solo por el ser humano, sino también por la patria, por la familia e incluso por los llamados problemas sociales. Siguiendo en ese mismo orden, en lo que se refiere a la unidad número 2, la novela contemporánea a principios del siglo XX. Una novela contemporánea es una obra literaria escrita en prosa que relata una acción con la finalidad de provocar una reacción en el lector. Es un subgénero narrativo más extenso que el cuento y que presenta una trama compleja en la que intervienen varios personajes en un determinado momento y lugar. La novela contemporánea fue uno de los estilos literarios que surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial en 1939 como consecuencia de los cambios políticos, los movimientos sociales y las crisis económicas. Este tipo de género fue una vía de escape ante la realidad tan opresiva e incierta, utilizada por autores y lectores como medio para poder liberar los sentimientos. Dentro de sus características están que la novela contemporánea se caracteriza por haber surgido en un contexto de guerras y de levantamientos populares que desencadenaron grandes presiones sociales. A su vez, se crearon en esa época grandes invenciones tecnológicas y científicas como la radio y el automóvil.
Utiliza el cuestionamiento del uso de la razón como única manera de explicar el mundo y del individuo, alineando a la nueva sociedad industrializada. También utilizar teorías individuales y subjetivas para comprender lo que la ciencia no puede explicar. Haciendo una comparación en lo que es la novela contemporánea versus la novela clásica, la novela contemporánea se caracteriza por contar historias basadas en hechos reales, historias creíbles, con personajes importantes y con múltiples narradores. Luego de los horrores de las guerras, las personas sentían que Dios no existía, lo que llevaba a la población a una vida sin sentido. En cambio, las novelas clásicas se caracterizaban por centrarse en temas que pueden corresponder a cualquier época. Las novelas clásicas abarcan varias décadas de diferentes momentos históricos y se destacan por una realidad artística narrativa única que las distingue de las otras obras literarias. Dentro de los principales personajes podemos encontrar a Camilo José Cela, que fue un novelista y periodista español, autor de obras como La familia de Pascual Duarte, La Colmena y Un viaje a la Alcarria. También encontramos a Miguel de Villetón, que fue un novelista español, miembro de la Real Academia Española, autor de obras como El hereje, La sombra de ciprés es alargada y Los santos inocentes. Para mencionar alguna obra de estos autores está La Colmena de Camilo José Cela, que fue una novela escrita en 1951, fecha en la que España se encontraba sumida en la posguerra. Al escribirse en esta época tan cercana a la nuestra, en torno al léxico y social bastante similar al de nuestros días, Cela supo irse separando de la España oficial y escribir una obra crítica que pusieran de manifiesto la violencia que dominaba las relaciones, como el desánimo y la miseria económica y moral que se había sumido el país en la guerra y el régimen franquista. La novela en sí consta de 6 capítulos más un último llamado final, en los que se desarrolla toda la acción descrita por Cela. La acción se centra durante 3 días en un Madrid destruido de los bajos fondos. La novela es un texto de personaje, un sinfín de sujetos que van entrelazados de un ir y venir en la vida cotidiana de estos. Cela presenta así unas existencias descritas, socialistas y olvidadas de la realidad, al encerrarse en el mundo propio, unas vidas con el único deseo de poder sobrevivir día tras día. Por otra parte, la novela regionalista es uno de los géneros más importantes y significativos de la literatura, pues en esta se narran con detenimiento los paisajes, culturas, personajes y males que aquejan a una determinada población. En la novela regionalista se expresan todas aquellas dificultades por las que a diario debe pasar el ciudadano común para subsistir en un mundo que lo circunda. El regionalismo literario tiene sus raíces en las obras del siglo XIX, sobre todo en los cuadros de costumbres de algunas novelas históricas, pero su auge data de las primeras 3 décadas del siglo XX, cuando en algunos países hispanoamericanos se convierte en la corriente literaria dominante.
Algunos representantes de este movimiento fue Rómulo Gallegos, que fue un venezolano, nació en 1984 y falleció en 1969, novelista y político, presidente de la República, de familia humilde, se hizo maestro y ejerció como profesor en 1912 y 1930. Durante este periodo publicó numerosas novelas centradas en la vida de su país, como fue Doña Bárbara en 1929. Su obra más conocida describe la infructuosa lucha contra las fuerzas de la tiranía en Venezuela. Las críticas de esta novela contra el dictador Juan Vicente Gómez llevaron al autor al exilio en 1931. Tras su regreso fue nombrado ministro de Educación por sus esfuerzos para llevar a cabo una profunda reforma escolar. Fracasaron y se le obligó a dimitir. En ese mismo orden, la novela criolla es un movimiento literario que estuvo activo desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX en toda América Latina. El criollismo es una corriente literaria que surge en la última década del siglo XIX y se extiende hasta 1929. Fue la literatura regionalista de afirmación cultural mediante la cual los escritores americanos de habla hispana presentaron la singular étnica, fáunica, vegetal y geográfica de sus países en una época en la cual las nuevas naciones celebraban el primer siglo de su independencia. Dentro de los representantes está Benito Lin, que fue un escritor argentino de la literatura huachesca, el cual se puede considerar como un escritor platense por haber vivido muchos años en La Plata. Adquirió fama desde los primeros momentos con sus cuentos y novelas, pues se consagró como escritor criollista con 2 obras, Los Carranchos de la Florida en 1916 y El Inglés de los Huesos en 1922. Por otra parte, la novela indigenista es un tipo de novela que aparece en el siglo XIX, que se centra en la atención en presentar las condiciones deplorables en que viven los indígenas, en mostrar los abusos e injusticias que se cometen con ellos. Además, enseña la política de abandono y la desintegración cultural que han sufrido a través de la historia. Algunos representantes de este movimiento fue Alcides Algueda. Este fue un boliviano que nació en 1879-1946, escritor y político, que pronto mostró su decepción frente al liberalismo que llegó al gobierno de su país en 1898 y dedicó sus esfuerzos a la regeneración nacional. También la novela de la Revolución Mexicana, la novela revolucionaria o novela de la Revolución, es una corriente literaria mexicana cuyas novelas fueron escritas por autores que tuvieron presente en la Revolución Mexicana, entre los cuales destacan Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán y Nelly Campovich. Destacan las siguientes obras: Los del Abajo de Mariano Azuela, El Águila y la Serpiente de Martín Luis Guzmán, Vámonos con Pancho Villa de Rafael Muñoz. Asimismo, la novela psicológica o novela de análisis psicológico, también conocida como realismo psicológico, es una obra de ficción en prosa que enfatiza la caracterización interior de sus personajes, sus motivos, circunstancias y acción interna que nace y se desarrolla a partir de la acción externa. También la novela psicológica nace de la sensibilidad de algunos escritores capaces de
comprender la importancia de las emociones humanas y su posterior conjunto con la contribución de la psicología y el psicoanálisis. Se concentra en la vida interior de los personajes, enfatiza sus inquietudes y sentimientos. Dentro de sus características también son la descripción sobre todo de los conflictos espirituales, es decir, psicológicos. Dentro de sus autores podemos destacar a Eduardo Barrios, que nació el 25 de octubre de 1884, uno de los más importantes escritores nacionales. Destacó tanto por su producción narrativa y dramática como por el ejercicio del periodismo. Su obra, El niño que enloqueció de amor, hoy un clásico de la literatura chilena. Por otra parte, Manuel Díaz Rodríguez, que nació el 28 de febrero de 1871, fue un escritor que nació en Chacao, Miranda de Venezuela. Hizo parte del movimiento modernista literario. Su literatura se caracteriza como cosmopolita porque tiene influencias francesas e italianas. Hasta aquí mi participación acerca de lo que fue la influencia y los personajes en estas literaturas.